Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Que todo cuanto hagamos en este lugar, Señor, sea para la honra y la gloria de su nombre. Permita que los ángeles nos acompañen y su Espíritu Santo nos dirija. Haga posible, Señor, que cada persona presente pueda recibir hoy su bendición y la unción del Espíritu Santo. Bendiga a los que vienen en camino, bendiga a los que por alguna razón no podrán llegar. Prepárenos y habilítenos, Señor, para vivir en su presencia. Haga con nosotros y en nosotros todo conforme a su voluntad. Levante nuestra vista, Señor, para verla a usted cada día, cada momento, cada instante. No importa la circunstancia, que nos mantengamos siempre en su mano santa. En su mano nos entregamos, Señor, pidiendo su presencia, compañía, protección y dirección. Que ahora el Espíritu Santo pueda traernos palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Muy bien. Estamos trabajando con el Espíritu Santo y la redención. La semana pasada dimos algunas definiciones de la palabra redención. Decíamos que significa redimir a uno pagando el precio. Y decíamos que la palabra es apolitrosis. Significa dejar ir libre al recibir el precio. Una liberación efectuada mediante el pago de un rescate. Redención, liberación, obtenida mediante el pago de un rescate. Cuando se habla de redención, se habla de pagar para dar libertad a. Y ya veremos en algún momento lo que hizo Dios y cuánto le costó para darnos a nosotros la libertad del pecado. Aunque el pecado nos asedia, cuando aceptamos a Cristo, Cristo paga la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Y entonces, al recibir a Jesús, recibimos en su persona lo que se conoce como la vida eterna. La idea de apolitrosis, de redención, es redimir. Redimir significa rescatar. Significa pagar el rescate, cubrir la deuda que estaba pendiente, comprar otra vez, recuperar, comprar, librar por el pago del rescate. Redimir significa libertad. En el libro de San Juan capítulo 8, mire usted lo que dice Jesús. San Juan capítulo número 8, el Señor Jesús se pronuncia, y aunque usted no lo crea, esta declaración aparece en el escudo de una bandera en un país en el mundo. A ver si usted descubre qué país es. San Juan capítulo 8, leamos desde el versículo 31, me interesa el 32. ¿Qué dice el 31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice ahora? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿cómo? Libres. Cuando usted conoce la verdad de la redención, cuando conoce el significado de la palabra redimir, cuando conoce al Señor Jesús, entonces usted conoce, comprende y entiende la verdadera libertad. Piense por un momento en lo que voy a decir ahora. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que es? Lo mismo que había sido. Y nada nuevo hay en este mundo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hoy usted está joven y fantástico, le felicito. O usted ya no está tan joven y le sigo felicitando. O usted posiblemente esté terminando de vivir y le felicito también. La pregunta es, ¿y qué?
¿Y qué? Usted tenía el sueño de graduarse summa cum laude y se lo graduó summa cum laude. Usted quiere ser el primero de su clase y lo logró. Quiere ganar su primer $1.000.000 y lo ganó. Ahora tiene 1.500 millones de dólares. La pregunta es, ¿y qué? La pregunta, ¿y qué? Usted consiguió todo lo que quería y tiene todo lo que usted quiere, como me decía una persona que tenía 7.000 millones de euros para invertir en lo que él quisiera. Y yo lo miré y me sonreí porque, espere, él tenía zapatos como yo, pantalones como yo, camisa como yo y hasta, ¿cómo se llama esto? Chaqueta como yo. Y curiosamente usaba un perfume que yo había comprado también. Le digo, pues, ¿cuál es el relajo? ¿Qué perfume acá? ¿Qué relajo es este? Fuimos a un país por allá lejos y estaban en especial y digo, bueno, me compré mi perfumito, compadre. Y digo, pero ¿y qué relajo es este? Este tiene 7.000 millones de euros, que es un poquito más caro que el dólar. ¿Y qué? Le pregunto, ¿cuál es la cosa? ¿Y qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Jesucristo. Amén. Si usted tiene a Jesucristo, entonces usted tiene la diferencia. Ahí sí. ¿Quién fue que dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús. Si usted tiene a Jesús, tiene el camino, tiene la verdad y tiene la vida. Si no tiene a Jesús, usted está acabado. No importa los millones que usted tenga. Hoy vamos a entrar en algo maravillosamente profundo y como nunca nos da el tiempo, hoy creo que no nos dará tampoco. San Juan capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Estamos hablando del Espíritu Santo y la redención. San Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Póngale cuidado, por favor. San Juan 3, 14 y 15. San Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo número 15. Jesús recibe a Nicodemo a una entrevista privada de noche y entonces Nicodemo empieza a hablar con el Señor Jesús y Jesús fue muy claro y categórico. Llega a un punto de la conversación donde el Señor Jesús tiene que explicar a Nicodemo en qué consiste y cómo es que funciona esto de la salvación. Cristo había sido muy claro con Nicodemo y le dijo en el versículo número 3, ¿qué dice el 3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. ¿Qué hay que hacer para ver el reino de Dios? ¿Nacer cómo? De nuevo. Versículo número 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa dice? Espíritu es. Mi pregunta, ¿están enfrentando carne versus espíritu, sí o no? ¿Sí o no? ¿Deberíamos estar claro en eso? Que es carne y que es espíritu. Eso es de vida o muerte. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no lo puedes explicar, pero cambiaste la vida. No puedes explicarlo ni puedes dar los detalles, pero eres otra persona. No puedes explicarle a la gente cómo fue que ocurrió el milagro, pero ocurrió. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Personas que eran muy buenas cambiaron. Explíqueme eso, pastor. Hay un engaño de la mente que es ser bueno. Y hay personas que se van a salvar porque creen que son buenos. ¿El joven rico era bueno o era malo? Pregúntense, ¿era bueno o era malo? ¿Es malo guardar la ley? No. ¿Es malo obedecer los mandamientos? No. ¿Es malo serle fiel a los principios que tu padre te enseñaron? No. Entonces el joven rico estaba caminando correctamente conforme a la voluntad humana. Sí. ¿Se salvó o se perdió? Hay que desafiar el cerebro, hay que hacer preguntas que usted tenga que pensar, ¿o no? ¿Rechazó a Jesús o no lo rechazó? Entonces, ¿qué rechazó? La vida, el camino, la salvación. ¿Saqueo era bueno o era malo? Oye, dice el que Saqueo era bueno. Muy bien, muy bien. ¿Era el jefe de lo qué? De los publicanos, era el jefe de los ladrones, entonces era un gran ladrón, era el gran ladrón. Mi pregunta entonces, el joven rico no aceptó seguir a Jesús, pero Saqueo sí. ¿Cuál fue la diferencia? La decisión. Saqueo era un pecador y el joven rico era un pecador. Lo que diferencia la cosa es Jesús. ¿A quién siguió Saqueo?
A Jesús. ¿A quién rechazó al hombre rico? A Jesús. Si usted rechazó a Jesús, lo rechazó todo. No es cuestión de religiosidad, es cuestión de principios. Hay mucha gente en la iglesia cristiana, pero mucha gente en la iglesia cristiana que están completamente perdidas. Ay, mamá. ¿No dijo Jesús que será como la venida, que será como el día de Noé? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dijo. ¿No dijo Jesús y no entendieron? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Entonces es de vida o muerte entender esto de la redención y la obra del Espíritu Santo. De allí la importancia de lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo no entendió lo que Jesús le está diciendo. Y por eso el Señor Jesús dice, bueno, déjame ponértela más clara. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Aquí comenzamos, ponga cuidado. San Juan capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Si le viene una pregunta a la mente, escríbala en algún lugar y reténgala ahí hasta que llegue el momento de la pregunta. Dice el versículo 14. ¿Cómo dice ahora? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde lo iban a levantar? En un madero, en una cruz. ¿Qué significa morir en una cruz? Creo que lo dijimos la vez anterior, ¿verdad? Gálatas 3:13. ¿Qué dice Gálatas 3:13? ¿Cómo moriría Jesús? Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Gálatas 3:13. ¿Qué dice el versículo 13? Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo se le llama a los que mueren en una cruz? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿A quiénes se colgaba en un madero? A los enemigos de Dios, a los malditos de Dios, a los que pelearon contra Dios, a los que estaban en contra de Dios. ¿Cómo estaba muriendo Cristo? Como un maldito de Dios. ¿Qué estaba pagando Cristo? El precio de la redención. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte, ¿cómo? ¿Qué merecían los seres humanos? ¿Quién se hizo hombre para pagar ese precio? Jesús. ¿Quién era Jesús? Dios con nosotros. ¿Y quién es Dios con nosotros? Emmanuel. Mi pregunta entonces, ¿cargó Dios con el pecado de todos nosotros? Sí. ¿Qué dice Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios que quita, airó, que carga el pecado del mundo. ¿Lo hizo Jesús o no lo hizo? Sí. ¿Sus pecados están pagados, sí o no? Amén. ¿Pagó Cristo el precio del pecado suyo y del mío? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Necesitamos conocer a Cristo? ¿Comprender a Cristo? ¿Entender a Cristo? Entonces, ¿por qué dedicamos tanto tiempo a otras cosas? ¿Verdad que necesitamos conocer a Jesús? A veces somos tan religiosos que dejamos de ser cristianos. Y estamos tan afanados con la religión que nos olvidamos de Cristo. Y cuando le explicamos a la gente y le hablamos a la gente, le hablamos de cualquier cosa, menos de Cristo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En un lugar muy lejos de aquí, una persona pidió una noche hablar con el pastor, pero en el lugar hablaban otro idioma. De manera que no podíamos hablar porque él hablaba otro idioma y yo hablo otro idioma. Y entonces le pidió al traductor, que era el pastor de la iglesia, que le tradujera. Y le dice el señor, el individuo, un tipo joven, dígale al pastor que yo he conocido muchos fanáticos en mi vida. Ay, mamacita linda, compadre. Y el pastor me traduce. Y yo estoy esperando que viene una línea fuerte, porque si han conocido muchos fanáticos, ahora viene entonces la segunda frase. Y dígale que él es un fanático de Jesús. Y yo estoy calladito, yo no he dicho ni media palabra, tengo la mala costumbre de no defenderme. Y entonces la tercera frase fue la que me hizo feliz, porque a aquel negrón se le llenaron los ojos de lágrimas. Y hay gente que cuando lloran se ponen tan feos. ¿Ustedes se han dado cuenta? Que hay gente que se pone espantosamente feo cuando están llorando. Y así le pasó a este tipo, y comenzó a llorar, y dijo, y dígale que yo quiero ser un fanático de Jesús. Y lo bautizamos en esa campaña. Amén. Ahora mi pregunta, ¿gana Cristo los corazones? Sí. ¿Gana Cristo los corazones? Sí. Entonces, ¿quién tenemos que levantar? A Cristo. ¿A quién tenemos que dar a conocer? A Cristo. Por eso, al hablar del Espíritu Santo y la redención,
necesitamos conocer la obra redentiva de Cristo. Son Lucas 24, 44. Vamos rapidito. Lucas 24, 44. Vamos a entrar en agua un poquito profunda. Así que por favor, vamos a trabajar. Lucas 24, 44. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué cosa era necesaria? Lucas 24, 44. ¿Cómo dice? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Qué era? ¿Qué dice ahora? Necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y ¿dónde más? Y en los salmos. ¿Y era qué cosa dice Jesús? Necesario. ¿Y qué era lo que estaba escrito? Cuando usted lee, por ejemplo, una cita de Isaías, capítulo 53, versículo 4, ¿qué hizo Cristo? Isaías 53, 4, ¿cómo dice? Isaías capítulo 53, versículo 4. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a ella misma. Triste y desgraciadamente, el pensamiento griego, el pensamiento helenístico, se coló en el mundo cristiano y ha creado una situación espantosa. Sí, el Nuevo Testamento lo escribieron en griego koiné. Sí, hay un griego clásico, griego koiné y griego moderno. Sin embargo, aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, está pensado en hebreo. ¿Entendieron eso? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted lee un libro en griego, pero está creado, hecho con la mentalidad hebrea. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, está escrito ¿con qué? Una mentalidad ¿cómo? Hebrea. El único escritor del Nuevo Testamento que no es judío es Lucas. Y sin embargo investigó en el ambiente y escribió conforme a la costumbre. ¿Qué estoy tratando de decir? Que aunque el Nuevo Testamento está en griego koiné, no está pensado en griego. El griego es muy dado a la palabra, a hablar, al argumento. En la mentalidad judía Dios la creó para presentar las evidencias. No soy projudío, soy bíblico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué dijo Jesús en San Juan capítulo 4? La salvación viene de los judíos, porque Cristo es como judío. ¿Con quién está hablando? Con la samaritana. ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que necesitamos conocer, comprender y entender el pensamiento bíblico para descubrir su mensaje. Creo que me estoy dando a entender, ¿verdad? ¿Seguro que me estoy dando a entender? Entonces, si descubrimos el pensamiento bíblico, entonces descubrimos el significado y el sentido de las frases. Y descubrimos lo que hay detrás de todo esto. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo 24, 44? ¿Qué era? ¿Qué cosa dice él? Necesario. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué Cristo tenía que morir? Porque la consecuencia del pecado es, y sin sangre no hay remisión. Entonces, si era necesario, hay que descubrir por qué era necesario. Porque ahí está el eje, el centro de la redención. Pagar, cubrir, kafar kipurim, tapar. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron Adán y Eva? ¿Cómo se sintieron? ¿Desnudos de qué? Una pregunta interesante de examen. Está fácil la muchachita. Tal cosa linda, mamá. Así que estaban desnudos de qué cosa? De la gloria, de la magnificencia. ¿Y qué más? De la justicia y de la luz. Pero entonces cuando lo crearon, ¿de qué estaban vestidos? De la gloria, de la magnificencia, de la justicia y de la luz. Y cuando quedaron desnudos, ¿qué hicieron para vestirse al oír la voz de Dios? ¿Y para qué sirven las hojas de higuera? ¿Cuánto tiempo duran? Y cuando Dios habló con ellos, ¿qué hizo Dios con ellos? ¿Los dejó desnudos? No. ¿Qué hizo Dios? ¿Los vistió con qué? Con pieles. ¿Y esa piel a quién representan? Al Cordero. ¿Y quién es el Cordero? ¿Y no es redención? ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Ustedes notan lo profundo que es eso? ¿Se estaba ya anunciando ahí la muerte del Cordero? Yo le hago una pregunta. ¿No se han dado cuenta que pasamos la mayor parte de nuestra vida ocupados en cosas que se van a quedar aquí? Analícelo. ¿Por qué no sacar más tiempo para aprender las cosas que nos vamos a llevar allá? Cuando usted llegue al cielo, no espere que en el camino, plum, no, usted se equivocó.
No, que ahora soy un genio. Usted se equivocó. Usted va a llevar allá arriba lo que tenga ahí adentro. Y cuando llegue allá arriba y empiecen a hacer los grupos para los estudios, usted va a quedar, yo no sé, cuando yo era niño, compadre, había dicho un primero atrasado y ay, mamacita linda. Primero atrasado y primero adelantado, compadre. Y madre, yo no sé en cuál primero vamos a caer nosotros, pero yo no quiero primero atrasado, no. Usted sabe que Dios nos dio toda esta vida para que aprendamos esta ciencia de la salvación y estamos dedicándole tiempo a toda la bobería que se van a quemar aquí. Romanos capítulo 11. Ay, mis hermanos, cuánto tiempo malgastado en cosas sin sentido. Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? Oh profundidad, ¿de qué cosa? De las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables. ¿Qué cosa dice? Sus caminos. ¿De la ciencia de quién? De Dios. ¿Le gustaría aprender la ciencia de Dios? Amén. Pues hay que aprenderla ahora y aquí. Yo no sé si darán un examen allá de comprensión cuando lleguemos. Aquí el examen comprensivo, entre, agarre su examen ahí para saber en qué curso te va a caer. Cosa linda, mamacita linda. ¿No es una ciencia esto? Entonces, si es una ciencia, ¿por qué no le metemos mano? Alabado sea el Señor. Bien. Isaías 53, versículo 4. ¿Qué dice Isaías 53, 4? Vamos rapidito. Isaías, esto es tan interesante. Tengo un deseo de entrarle de una vez, pero hay que ir despacito. El 53, 4. ¿Qué dice el verso 4? Ciertamente, ¿cómo dice? Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Y qué más? Y sufrió nuestros dolores. ¿Y qué dice? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mi pregunta, ¿lo golpearon? Sí. ¿Lo apalearon? Sí. ¿Lo flagelaron? Sí. ¿Lo escupieron? Sí. ¿Lo empujaron? Sí. ¿Lo estrujaron? Sí. ¿Lo clavaron en la cruz? Sí. ¿Lo levantaron? Sí. ¿Porque era malo o porque era bueno? Ahí usted no puede decir porque era pecador. Cosa linda, mamacita linda, aquí se complica la cosa. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Piense por un momento. ¿Están condenando a un inocente? Sí. ¿Y cómo es que un inocente muere por un culpable? La causa no. Esta chiquitina como que muy sabietito. Esa chiquitina como que es muy sabia, ¿verdad? Dice ella que la causa es el amor. Qué barbaridad. Entonces Cristo amaba, ¿verdad? Sí. Y el Padre amaba. Alabado sea Dios. ¿Murió en la cruz o no murió? ¿Pagó o no pagó? ¿Cumplió o no cumplió? ¿Por amor a quién? Primero, por amor al Padre. ¿Amaba a Jesús a su Padre? ¿Se sometió a lo que habían acordado, como decíamos la semana pasada? Sí. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí. Mire usted, Isaías 53, versículo 1 al 12, es parte de un grupo de 4 cantos preciosos que compusieron el Padre y el Mesías, el ungido. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9, Isaías capítulo 49, versículo 4 hasta el versículo número 13, Isaías capítulo 52, versículo 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, Isaías capítulo 52, versículo 13, 14 y 15, Isaías 53, versículo 1 al 12. Ahí están los 4 cantos. Y llama la atención cuando usted se sienta a leerlos, que está leyendo el Evangelio según Isaías. Porque todo gira en torno al plan de Dios para redimir y rescatar. Y todo tiene como centro la redención. Ya he dicho en otra ocasión que hay una serie que presentamos en un lugar muy lejos de aquí, que se llama Dios escribe canciones. ¿Cómo se llama? Dios escribe canciones. Le invito, por favor, busque esa serie en YouTube, vaya a la página a La Voz del Consolador Oficial, o vaya a la página lavozdelconsolador.org, en YouTube, La Voz del Consolador Oficial, en internet, lavozdelconsolador.org, y busque esa serie, Dios escribe canciones. Le garantizo que va a tener allí todo un manual de la redención, bien interesante, bien profundo, bien hermoso, y verá todo lo que significa el sacrificio de Jesús. Muy bien, hay otra cita que quisiéramos leer, el versículo número 5. ¿Qué dice el versículo 5, Isaías 53? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué dice ahora? Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. ¿Está aquí la redención? ¿Está aquí la redención? ¿Está pagando Cristo? ¿Sí o no? ¿Está ocupando el lugar de nosotros? Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros decidimos, de alguna manera, creerle a Jesús, entonces Jesús hace en nosotros, con nosotros y por nosotros lo que de otra manera no sería posible hacer ni realizar. En la idea de que llevó nuestras cargas, hay muchísimo que decir. Hay muchísimo que decir. Cuando usted comienza desde el Génesis, capítulo 3, versículo 15, habla Dios de la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús. ¿Quién vendría y se haría hombre para pagar el precio del pecado? Cristo Jesús. ¿Quién cargó sobre sí el precio de nuestros pecados? Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan la parábola del Padre Misericordioso? Mi pregunta, ¿volvió el Hijo? ¿Volvió o no volvió? ¿Por qué el Hijo volvió? El muchacho sabía cómo era su papá. ¿O no? ¿Vino o no vino? ¿Había pecado o no había pecado el muchacho? Y cuando el muchacho llega, ¿quién es el que corre? ¿Quién lo abraza? ¿Quién lo besa? ¿Quién le da la bienvenida? Pero ¿contra quién había pecado el muchacho? Mi pregunta entonces, ¿cómo era el papá? Misericordia significa que ve la necesidad de la persona y la suple. ¿Vio Dios la necesidad de este mundo? Entonces, ¿a quién nos dio Dios? Juan 3:16. A Jesucristo. ¿Pero nos dio para qué? Para que tengamos vida eterna. La pregunta es, ¿ocupó Jesús el lugar mío? ¿Y ahora me coloca Dios en el lugar de Jesús? ¿Cómo me llama Jesús a mí? ¿Y cómo me llama el Padre a mí ahora? Mi negro lindo, mi hijo me llama. Imagínese usted. Y a mí me da una risa cada vez que yo me pienso en el cielo, pero una risa que me da. Imagínense cómo serán esos ángeles. Los que yo he visto en los sueños son blancos. Yo todavía no he visto el primer angelito negro, pero bueno, bendito sea Dios, yo no tengo problema que haya ángeles negros. Pero compadre, tienen el pelo rubio y tienen como una pollinita así, el pelo le cae así, son unos tipos grandotes y fuertes, y los ojos de color, pero yo nunca he visto un ángel feo. Por lo menos todos los ángeles que yo he visto son elegantes. Imagínense nosotros allí en medio de aquella cuestión, yo en el medio de ese relajo. ¿Qué relajo? Ay, caramba, yo les digo, el Señor es maravilloso. Y sin embargo, Dios quiere que vivamos en su casa. ¿Le costó caro? ¿O no le costó caro? Salmo 32, mire qué cosa linda. Salmo 32, versículo 1 en adelante. Salmo 32, versículo 1 en adelante. Esto me acuerda a mi mamá cuando invitaba a alguien a comer. Mamá era cibaeña. Eso significa que en los tiempos nuestros, yo no sé si eso cambió, el cibaeño era muy dado a dar. Cuando iba a mi casa tenía que comer. Y tenía que comer, pero ¿qué comer? Eso no es que ya, no, espérate. Entonces cocinaba mucho. Y mi problema con la predicación es que me gusta cocinar mucho porque yo no sé el que es vegetariano, el que no lo sea, y si usted le pone mucha comida, pues algo va a agarrar. Mire el Salmo 32, mire qué cosa linda. Estamos hablando de la redención. El Espíritu Santo y la redención. Salmo 32. ¿Qué dice Salmo 32, versículo 1? ¿Cómo dice? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido como perdonada. ¿Y qué dice ahora? Y cubierto su pecado. Perdonada y cubierto su pecado. Kafar kipurin significa expiado, pagado, redimido, rescatado. El asunto del pecado no puede ser un asunto de engaño ni de falsedad porque hay unos diablos que están mirando. ¿O no? ¿Sí o no? Si usted no se arrepiente de verdad, se lo lleva a Satanás. Si usted no es sincero con Dios, usted está completamente perdido. ¿Por qué lo está mirando? ¿O no lo está mirando? A ver, ¿sí o no? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche
Se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si usted está en pecado, si sabe que está pecando, si usted sabe que lo está haciendo mal, insiste en hacerlo, a usted se lo va a llevar el demonio. Porque ¿cómo le ayuda a Dios si usted se mantiene en su pecado? ¿Se entiende o no se entiende? Cristo vino a librarnos del pecado, no a salvarnos en pecado. Por Dios, ¿se entiende? Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta. Nunca ha sido más trágica la vida de una persona que cuando tiene éxito en pecado. Se lo lleva el puro diablo. Si usted brega y tiene éxito estando en pecado, difícilmente usted se zafa de eso. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Ven que aparece otra vez la palabra iniquidad? Iniquidad es un pecado premeditado, un pecado que usted se sentó a calcular cómo lo iba a cometer, un pecado que usted cuida y que usted protege y que usted defiende, un pecado, qué desgracia, qué bobos somos. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Ven que ahora aparece la palabra, versículo 1 aparece la palabra pecado, versículo 2 la palabra iniquidad, y ahora el versículo 5 aparece la palabra transgresiones. ¿Perdona Dios esos tipos de pecados? Sí, lo leímos en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios perdona los pecados que te sentaste y te preparaste para cometer. Si lo confiesa, Dios lo perdona. Dios perdona los pecados que cometiste. No sabía que era pecado, pero después descubriste que sí era un pecado, y a pesar de eso lo cometiste, pero viniste, pediste perdón, Dios te perdona. Dios perdona los pecados que por tu falta de experiencia no alcanzaste a hacerlo en forma correcta. Pecado por no alcanzar la meta, Dios te perdona ese pecado si lo confiesa también. Mi pregunta entonces, ¿es completa la redención que pagó Cristo Jesús? Sí. ¿Es completo el pago que hizo Jesús? Sí. ¿Es completo lo que Jesús hizo? Sí. Entonces, ¿por qué nos detenemos para vivir en pecado sabiendo que el pecado nos va a desgraciar la vida, la eternidad, perderlo todo por nada? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Dice el Salmo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En estos días estaba haciendo una presentación hablando de la palabra maldad. ¿Hablando de qué palabra? Maldad. A ver si le puedo dar un pequeño examen para que descubran lo que es la maldad. Mi pregunta, ¿recuerdan ustedes a Ananías y Zafira? ¿Vendieron una casa? Sí. La casa que vendieron, ¿trajeron todo el dinero a los pies de los apóstoles para ayudar a los necesitados? No. ¿Recuerdan ustedes a un hombre que se llamaba José y le llamaban Bernabé? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Bueno, no lo recuerdan. Capítulo 4, libro de los Hechos de los Apóstoles. Bernabé vendió una casa y trajo todo el dinero a los pies de los apóstoles para que ayudaran a los necesitados. Y antes de él, había muchos hermanos que habían vendido sus posesiones y todo, y traían todo a los pies de los apóstoles para que le dieran y lo repartieran entre todos. A Ananías y Zafira parece que les gustó el relajo de que te aplaudieran. Y entonces vendieron la casa y decidieron mentirle al Espíritu Santo. Cuando viene Ananías, el esposo, donde Pedro, y trae el dinero, Pedro lo mira y le pregunta, Ananías, ¿en esto vendiste la casa? Yo le hago una pregunta, ¿de quién era la casa? De Ananías y Zafira. ¿Estaban obligados a vender la casa? No. Si vendieron la casa por una cantidad, podían tomar una ofrenda y darle, decir, queremos darle esta cantidad. Sí. Ah, no, pues ellos querían. ¿Y es lo que le pasó? Recuerden que estamos tocando un chin la maldad. Le dice Pedro, ¿vendieron esta cantidad la casa? Dice Ananías, sí, en esa cantidad. Y Pedro le dice a Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, en otras palabras, tú no sabes con lo que tú estás jugando. El mismo tipo cayó muerto. Llega la esposa. Le dice, Zafira, ¿ustedes vendieron esta cantidad la casa? Sí, en esa cantidad.
Mira, estos son que están entrados, son los que llevan a tu esposo muerto por querer mentirle al Espíritu Santo y tentar al Espíritu Santo. Ahora te van a ayudar a ti también. ¿Murió o no murió? ¿Por qué nosotros jugamos con el Espíritu Santo? ¿Cómo se llama eso? Maldad. Fingir una cosa que no es. ¿Quieren saber hasta dónde va a llegar eso? San Mateo capítulo 7. Señores, esto es un asunto serio. Deberíamos poner más cuidado a esta cuestión que estamos metidos. Esta cuestión de la salvación, esto es serio. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Qué dice el versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice Jesús? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mi pregunta, gente que hace eso, ¿se ven como buenos cristianos, sí o no? Sí. Cristianos excelentes, ¿sí o no? Sí. Gente que la gente le aplaude y dice, wow, mira, mira, ¿sí o no? Sí. Y ahora mira lo que dice Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué cosa dice? Hacedores de maldad. Entonces yo le pregunto a usted, entonces, ¿es malo profetizar? ¿Es malo predicar? No. Segundo, entonces, ¿es malo echar fuera demonios? No. Entonces, ¿es malo hacer milagros? No. Cayeron en la trampa. La pregunta mía entonces, ¿usted puede hacer cosas buenas con mala intención y falso motivo? Sí. Entonces tenga cuidado, porque si lo hace está haciendo maldad. Cuando usted vaya a hacer un bien a una persona, pregúntese el por qué y el para qué, la causa y el propósito. Porque si usted lo está haciendo para que lo vean a usted como el héroe, a usted se le llevó el demonio, compadre. ¿Se entendió, por favor? Si usted quita a Jesús, se pone usted en el centro, usted está en problemas. Que tu mano derecha no sepa por qué hace tu mano. Queridos, ¿verdad que nos estamos entendiendo? Dice aquí, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si usted saca la cartera y le da a una persona un billete, ¿eso es bueno o es malo? Bueno. Depende del motivo y las intenciones. Eso es chulo, sí, está linda. La chiquitina está aprendiendo, tita, la chiquitina. ¿Cuáles son mis motivos? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Con todo respeto, muchas veces es mejor no hacer lo que usted piensa hacer si los motivos no están correctos. ¿Se entiende, por favor? ¿Pagó Cristo el precio de nuestros pecados? Sí. ¿Y por qué una gran mayoría de cristianos se van a perder? Miren estos que están aquí, que Cristo le dice a usted, yo no lo conozco. Y le llama hacedores de maldad. ¿Es malo quitarle el hambre a una persona hambrienta? ¿Es malo cubrir al desnudo? ¿Es malo darle la medicina? ¿Y si hay falsos motivos y malas intenciones? ¿Notan ustedes cómo se mueve esta cosa? A ver, ¿se nota o no se nota? ¿Es un asunto serio o no es un asunto serio? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David, ¿tiene un regalo mujer? A ver, ¿sí o no? Y vio una señora, se despertó, se levantó de la siesta y miró por la ventana y vio una señora bañándose. ¿Y qué hizo este sinvergüenza? Perdón, ¿qué hizo este rey? La mandó a buscar. ¿Y qué hizo con la mujer? ¿Y de quién era esposa la mujer? De un extranjero, un capitán de la guardia de David llamado Urías de los Eteos. ¿Y qué ocurrió? Que el rey, cuando la mujer le dice, mira que estoy embarazada. ¿Qué hizo? No, espérate, yo arreglo eso ahora mismo. ¿A quién mandó a buscar? Al esposo. Y el rey, que es el señor rey, habla con él acerca de la guerra, que se dice, ahora vete a tu casa, ve, lávate los pies. Como si él tuviera los pies sucios, qué sinvergüenza. Vaya a lavarse los pies. ¿Cómo no? ¿Y qué hizo el hombre? Se quedó en la puerta del palacio con los soldados que estaban ahí, no fue a su casa. ¿Era un capitán? Capitán. ¿Era judío? No, era un extranjero. Pero había jurado por Jehová y se había entregado a Jehová. ¿Y qué pasó el otro día? ¿Qué pasó? Que tú no fuiste a tu casa, le dice el rey.
Dice, ¿cómo puedo yo ir a mi casa, estar con mi mujer y gozarme en mi casa cuando el arca de Jehová está fuera en el campo y los soldados de Jehová están en el campo y todo el mundo está allá peleando la batalla de Jehová? ¿Cómo puedo yo irme a mi casa a gozarme con mi mujer? Ahí mi madre. Ahí mi madre. Ahí mamacita linda. En ese momento, ¿quién es el justo? ¿Y quién es el sinvergüenza? David. ¿Qué está usando David con Urías? Maldad. ¿Es malo que un soldado venga a su casa? No, eso es bueno. ¿Es malo que un hombre que está en el campo por meses venga a estar un rato con su mujer? No. Entonces el rey le quiere hacer creer a Urías que le está haciendo un favor cuando el sinvergüenza lo que está usando es la maldad. ¿Se entiende lo que estamos tratando de descubrir? ¿Se entiende? Y al final el rey lo emborracha. O sea, será una emborrachada. Y el tipo borracho así, compadre, vete a tu casa. Tampoco fue. Se quedó en la puerta. Finalmente David escribe una nota. Le dice, entrégamele esto a Joab. Y el tipo va con su sentencia de muerte en la mano. Se lo entrega a Joab. Y la nota decía, pongan a Urías delante cuando ataquen la ciudad. Y cuando la batalla comience, déjenlo solo adelante, retírense. ¿Lo mandó a matar? Sí. ¿Lo mandó a matar o no lo mandó a matar? Yo no sé si en el cielo la cosa, a mí Dios que me perdone, pero hay cierta gente de la Biblia que a mí me encantaría hacerle un par de preguntas cuando lleguemos al cielo. Yo espero que todas esas cosas se me olviden. Pero es un crimen de lo más feo. Sí. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. La redención, mira lo que le pasó a la antediluviano, compadre, y a Sodoma y Gomorra, y mira lo que viene por acá. Señores, es verdad, el Señor es maravilloso. Dios es tan grande y bueno. Dios bendiga, Dios lo bendiga. ¿Quién fue la mamá de Salomón? ¿Es misteriosa la vida? Sí. ¿Perdona a Dios? Sí. ¿Pero en qué se convirtió Salomón? Ay, mamacita linda, compadre. Ay, si hay una persona en la historia que llegó bajísimo, se llamó Salomón. Tan bajo que bendito sea Dios. La historia es bien espantosa. Mi pregunta, ¿es interesante entender esto de la redención? Por favor, ¿es interesante o no es interesante? Sí, amén. Dios está por encima de todo sentimiento humano. No nos trata como merecemos, nos trata como Él es. Clemente, misericordioso y piadoso, tardo para ira y grande en benignidad. Pero tenga cuidado, pero no tendrá por inocente al pecado. No tendrá por inocente al malvado, dice. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Estamos en el Salmo 32. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. ¿Qué dice ahora? Tú eres mi refugio, versículo 7. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Y qué dice Dios? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y qué dice Dios? No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Y qué dice ahora Dios? Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Amén. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Necesitamos conocer a Dios. Preguntas: ¿por qué Cristo murió en la cruz? Respuesta: porque tú necesitas salvación y vida eterna, y yo también. Amén. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque tú y yo necesitamos que Él cargue nuestros pecados y nuestras enfermedades. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque hay muchas cosas que te angustian y destruyen tu corazón, y ya Él pagó por esas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Al contemplar a Cristo en la cruz del Calvario,
todo veneno que el pecado nos inoculó, todo el veneno que el pecado nos introdujo, comienza a hacerse inocuo. Pierde su poder porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es una obra que trasciende a la tierra, una obra que involucra a todo el universo. ¿Murió en la cruz? ¿Levantaron la serpiente en el desierto? Todos los que habían sido mordidos por la serpiente y miraban la serpiente levantada, ¿se sanaban o no se sanaban? ¿Se hacía inocuo el veneno? ¿Sí o no? Y ahora Cristo muere como un maldito de Dios. Y ahora el que mira a Cristo recibe perdón, salvación y vida eterna. Aunque usted no lo crea, a mí me encanta aquí, porque aquí cuando uno comienza a calentarse ya hay que acabar. Y ya el tiempo se acabó. Era que andamos con la introducción de la parte de hoy. Le voy a dejar un poquito de miel en la boca, nada más para que vean a dónde debemos entrar, que era lo que quería tocar hoy. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Queremos traer la redención un poquito desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que usted tenga una idea bien amplia. Éxodo 6, del 6 al 8. Note y mire con cuidado cada vez que aparezca la partícula os. ¿Entendieron? Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Después de esto vamos a darle tiempo. Hoy tienen bastante tiempo para hacer preguntas. Increíble. Tienen casi 5 minutos. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Cómo dice el versículo 6? Ponga cuidado donde dice os. Por tanto dirás a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Yo soy Jehová. Y aquí comenzamos. Y yo, ¿qué cosa? Os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Estaban esclavos en Egipto, sí o no? Sí. Y os libraré de su servidumbre. ¿Y qué más? Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice ahora? Que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Y quién firma? Con sabiduría. Yo, Jehová. ¿Se compromete Dios? ¿A qué se compromete Dios? Dice aquí, os sacaré de debajo de la tarea pesada de Egipto. Os libraré de su servidumbre. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de la tarea pesada de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad. Y firma yo, Jehová. Mi pregunta, ¿cumplió Dios sus palabras con el pueblo de Israel? Sí. ¿Lo sacó de Egipto? Sí. ¿Cumplió todo lo que aquí dice? La pregunta entonces, ¿qué es lo que te esclaviza? ¿Qué cosa es que te atrapó tan duro que amanece con acabar contigo? No importa cuál sea tu esclavitud, no importa cuál sea tu condición, ese mismo Dios que liberó a Israel te puede libertar a ti. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo cargó el precio de tu pecado y de todas tus maldades, de toda la diablura que tú puedas hacer. Cristo cargó toda esa tragedia, toda esa desgracia. Ahora Dios tiene todo el derecho de liberarte, libertarte, curarte, sanarte, perdonarte y cambiarte. La pregunta es, ¿aceptas tú que Dios lo haga? Amén. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Amén. Y ahí comienza la cosa buena. Lo bueno es que aquí tenemos que terminar. Y debemos terminar para empezar. Mi pregunta, ¿valió la pena esto que hicimos? ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. ¿Ven que necesitamos conocer más a Dios? Necesitamos conocer más su palabra. ¿Notan que casi siempre estamos centrados o enfocados de una manera equivocada? ¿Deberíamos cambiar qué cosa? Cambiar la mirada y mirar a dónde. Mirarlo a Él. ¿Saben lo que significa la palabra conversión? Cambiar de sentido. Perdónenme los que están cerca de la puerta, pero imagínense que el diablo está en la puerta, compadre. Mi pregunta. Si el diablo está en la puerta,
y yo estoy aquí, ¿estamos en la misma dirección? Sí. ¿En la misma dirección o no en la misma dirección? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El sentido. Hacia allá es un sentido, hacia acá es otro sentido. En un lado está Jesús, en el otro lado ¿quién está? El enemigo. La pregunta es, por favor, pregúntese, ¿hacia dónde está dirigiéndose usted? ¿El hijo pródigo se fue o no se fue? ¿Se fue o no se fue? ¿Se fue de la casa de quién? ¿Se alejó de quién? Por tanto, ¿se estaba alejando de quién? De Dios. Cuando el tipo estaba por allá, ¿gastó lo que llevó? ¿De quién era lo que llevó? De su papá. ¿Lo gastó todo? Sí. Así que le falló ¿a quién? Al papá, y se falló a sí mismo. Ponga cuidado a lo que viene ahora, una pregunta de examen. Ponga cuidado. ¿Cuándo el tipo volvió en sí? Si quiere le doy una orejita, capítulo 15, versículo 17 de San Lucas. Déjeme enredarle un poco la cosa para que no lo descubra. Vamos para allá. San Lucas 15, 17. Me acuerdo que hacía esto con los estudiantes en la universidad y caían en la trampa. ¿Están listos? Lucas 15, 17. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Cómo dice? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La pregunta es, ¿qué lo hizo volver en sí? El hambre. Salió. Este mundo curioso dijo la verdad, dijo lo correcto. ¿Por qué dijo lo correcto? Se le iluminó la mente cuando ayunó. Aunque fuera involuntario. Exactamente. Cuando ayunó. El ayuno le aclaró la mente. Ay, mamá. La comida es buena, pero es una trampa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Le doy un poquito duro por ahí para que le duela. ¿Le doy o no le doy? Ay, caramba. A ver, ¿le doy o no le doy? Yo ahorita asustado, pero de... No ha salido, mamá. La comida es una trampa. El muchacho solo volvió en sí cuando ayunó. Y no es que él decidió ayunar, no era que estaba pasando hambre, compadre. ¿Es necesario el ayuno? ¿O no es necesario? Practique el ayuno, por favor. Dejar de comer no es un problema, es una bendición. Se aclara la mente, se purifica la sangre. El cerebro trabaja con sangre. Cuando la sangre está cargada de muchos nutrientes, el cerebro se pone más lento. ¿Quién duró 40 días ayunando? Volviendo en sí. Así que yo estoy volviendo en sí y ya tengo que terminar porque ya esto se acabó. Mi pregunta final. Entonces, ¿vale la pena estudiar lo que viene? Amén. No saben la emoción que yo traía de entrarle a esto era, pero dije, bueno, hay que meterle lo otro también. Aquí podemos terminar con una pregunta final. Oigan, ¿verdad que es hermoso conocer la ciencia de Dios? Amén. ¿Le gustaría a usted conocer la ciencia de Dios? ¿Acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga y le ilumine su mente? ¿Le inspire a estudiar la Biblia, a ayunar y orar y buscar la presencia de Dios? ¿Le gustaría a usted ser un mensajero o una mensajera de Dios para que otros conozcan esas verdades? ¿Le gustaría o no le gustaría? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, decimos sí. Nos entregamos en su mano santa, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos habilite, nos capacite y nos prepare para instruir a otro en el conocimiento de esta ciencia. Padre, perdone nuestras faltas y pecados. Guíenos, diríjanos y acompáñanos. Haga Dios que le amemos con toda la fuerza de nuestro corazón, pero que sea un amor, Padre amado, bíblico. Un amor que sea el resultado de conocerle a usted, quien nos ama por sobre todas las cosas. Amén. En su mano nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino.
Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero.